Hola Iglesia, muy buenos días. Gracias por conectar nuevamente a nuestros estudios los miércoles. Estamos estudiando ah, las cartas a los tesalonicenses y hoy vamos a terminar nuestro estudio de segundo de tesalonicenses. Vamos a ver las últimas palabras de Pablo. No sé para ustedes, pero para mí han sido cartas de mucha bendición, ánimo, convicción y ayuda. Y espero que es lo mismo para ustedes. Pero antes de empezar, quiero dar un poco de un resumen de lo que hemos visto en esa carta. En el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, Pablo nos enseñó que debemos dar gracias a Dios por nuestra fe. Él está animando a los tesalonicenses en su persecución. Él está diciendo que ellos deben estar fieles en las dificultades, porque ellos han pasado por mucha persecución. Es difícil y están desanimados, pero Pablo quiere darles un poco de confort. ¿Y qué es el confort? Pues capítulo 2, Pablo dijo que Jesús venga pronto. No sé si recuerdan en Primera de Tesalonicenses, pero él también dijo eso, pero hubo un poco de confusión en su comunidad, personas que estaban diciendo lo que no es la verdad, y Pablo quería traer un poco de claridad sobre la venida del Señor. Pero no solo que Él venga pronto, también Él quiere enseñarles que nuestra esperanza, la esperanza que necesitan para la persecución, es en la justicia de Dios. Porque sus enemigos, sus perseguidores, ellos van a recibir la justicia de Dios. Y los tesalonicenses no necesitan hacer nada, solo necesitan confiar en Dios y confiar en su justicia. Pablo ahora en el tercer capítulo va a enseñarles y a nosotros a estar firmes. Él va a enseñar la importancia de la oración y que necesitamos trabajar con ganas y no caer en la tentación que es la ociosidad. Y hermanos, Alex, mi oración es que todos nosotros podemos leer las palabras de Dios, leer las cartas de Pablo y dejarlas transformar nuestras vidas. Y que nosotros podemos vivir vidas que tienen una esperanza en Jesús y que nosotros podemos poner todo lo que hemos visto en práctica. Entonces, antes de continuar, empezamos con una oración. Señor Jesús, gracias por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por darnos tu vida. Señor, gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra, Señor, de conocerte más, de conocer tu corazón. Señor, darnos tu mente, darnos el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para comprender lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos a recordar la importancia de la oración, Señor. Ayúdanos no caer en la ociosidad, Señor, pero ayúdanos a trabajar para ti. Señor, ayúdanos a animar y vivir en una comunidad de fe. Señor, llénanos con tu espíritu. Y una vez más, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos.
Amén. Si todos pueden abrir sus Biblias o celulares o laptops como quieren, abren sus Biblias a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer toda la carta y después vamos a ir hablando parte por parte como siempre. Entonces, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguran haciendo lo que hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Versículo 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivíamos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada, y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Versículo 16. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Entonces, hermanos, Pablo está terminando su carta a ellos con dos cosas muy importantes. Él va a empezar hablando de la oración. Y segundo, él va a llamar atención a un problema en sus vidas y que está dentro de su comunidad. Y en fin, también él va a terminar una vez más con oración. Y para vivir nuestras vidas en la manera que debemos, en una manera que agradezca al Señor, nosotros tenemos que recordar que tan importante es la oración. Y por eso, hermanos, como iglesia tenemos un tiempo de oración cada semana, donde podemos reunirnos y orar juntos, orar unos por otros. Entonces, les animo a conectarse a eso, pero
vamos a ver en el primer parte, Pablo va a explicar y va a mostrar la importancia de la oración. Entonces, empezamos con versículos 1 y 2. Voy a leerlos de nuevo. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que las palabras del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. ¿Qué es la primera cosa que Pablo quiere decir? Oren por nosotros. Oren por nosotros. Pablo en muchos de nuestras mentes es un hombre increíble, un super cristiano. Él es el autor de 13 libros de la Biblia. Y él, este hombre tan increíble, que ha dado su vida por el Evangelio, él está pidiendo oración de los demás. Muchas veces nosotros pensamos que no necesitamos pedir oraciones. No necesito las oraciones de los demás, pero eso no es correcto. Pablo sabe qué tan importante es la oración. Y no solo aquí, pero en muchas de sus cartas, él siempre está pidiendo oración. Es importante a ver para qué cosa está pidiendo Pablo. Él está pidiendo para que su vida sea más fácil, para que él puede tener una vida tranquilo, o él está pidiendo para un descanso, para no continuar con su trabajo. No, 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 nada de eso. Pablo está pidiendo oración por el avance del Evangelio. Mira cómo dice, él está orando y pidiendo que los demás pueden orar para que la palabra del Señor o el Evangelio corra. O otra manera de decir eso es que el Evangelio puede avanzar sin obstáculos, sin cosas que van a pararlo. ¿Y qué? Y que sea glorificado. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Evangelio, que la gente puede recibirlo y pueden tener vidas transformadas a través de el Evangelio. También Él está orando que otras personas pueden recibir el Evangelio como sucede entre ustedes. Él quiere que lo que está pasando con los tesalonicenses puede pasar con muchos más, para que muchos puedan vivir vidas transformadas. Pablo quiere que el nombre de Jesús sea honrada y glorificada y que muchas personas pueden recibir el regalo de salvación por medio de Cristo. Pablo está completamente enfocado no en sí mismo, pero en los demás, en el Evangelio, en el Padre. Y no es decir que pedir por nuestras necesidades es nada mal. También Pablo a veces pide por eso, pero él es más enfocado. Y ahora vamos a enfocarnos más en orar por el avance del Evangelio. Qué increíble, hermanos. Pero, versículos 3 y 4. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Ahora Pablo va a asegurar a los tesalonicenses, él va a animarles. Pablo quiere darles palabras de confort. ¿Y cómo él va a hacer eso? Él va a ayudarles a recordar quién es Dios.
y recordar todo lo que Dios hizo entre ellos. Él está diciendo, Dios es fiel. Dios siempre ha fortalecido y siempre les ha guardado y siempre va a fortalecerse y siempre va a guardarles. Y nosotros también tenemos que hacer eso cuando estamos desanimados o cuando tenemos miedo, cuando estamos en tiempos difíciles. Tenemos que recordar y enfocarnos no en las situaciones, pero recordar quién es Dios. Voy a leer solo unos salmos para ayudarnos a recordar quién es nuestro Padre. Salmos 18, versículos 30 y 31. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. También en Salmos 86, versículo 5. Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. También Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Y Salmos 86, versículo 15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Hermanos, estos son 4 pasajes de un libro de la Biblia que es lleno de quién es Dios. Lleno, hermanos. Dios es nuestro buen Padre, nuestro Rey de Reyes, nuestro pastor principal, nuestra roca, nuestra fuerza. Hermanos, tenemos que recordar quién es Él, porque eso va a darnos la fuerza que necesitamos. Y eso es lo que Pablo quiere que los tesalonicenses recuerdan en su oración. Líderes, congregación, maduros en la fe, nuevos en la fe, todos nosotros tenemos que recordar quién es nuestro Padre, porque aún también Pablo está recordando que Dios es fiel y eso va a dar a él la confianza que necesita para seguir trabajando y seguir escribiendo cartas. Eso es lo que nos da las fuerzas que necesitamos. Pero, versículo 5. Que el Señor encamine al corazón de ustedes al amor de Dios y la paciencia de Cristo. En el primer parte, los primeros 2 versículos, Pablo estaba pidiendo oración y aquí en versículo 5, él va a terminar orando por ellos. Es importante pedir oración, pero también es importante orar por los demás. Pablo oró para que los tesalonicenses sean dirigidos a través del amor de Dios y la paciencia de Cristo. En un parte él está orando que ellos pueden sentir el amor de Dios y la paciencia de Cristo en sus propias vidas. Que ellos pueden mostrar eso al mundo. Que pueden tener la paciencia de Dios y el amor de Cristo. Pero en otra parte, Él también está dando el amor de Dios y la paciencia de Cristo como ejemplos para nosotros. El amor de Dios es el amor que envió su Hijo a morir por nosotros. Es un amor que siempre quiere lo mejor para nosotros como ovejas. Y eso es el amor de sacrificio que nosotros debemos mostrar a los demás. Y la paciencia de Cristo
Es la paciencia que siempre quería ayudar a los de necesidad, que siempre quería enseñar a los discípulos y que fue a la cruz para morir por los que estaban persiguiendo a él. Eso es la paciencia que nosotros tenemos como ejemplo. Entonces, hermanos, la oración es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Oración es nuestra manera de comunicarnos con nuestro Padre. La oración es nuestra fuerza en tiempos difíciles, nuestra esperanza en tiempos de desánimo, nuestra certeza en tiempos de incertidumbre. Si no tenemos oración en nuestras vidas, vamos a caer en pecado, vamos a lastimar nosotros mismos y vamos a lastimar los demás. Y no vamos a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Continuamos con versículos 6 al 15. Aquí Pablo va a hablar un poco sobre el problema con la ociosidad, con los que no quieren trabajar. Es un gran problema. Pero versículo 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, primero Pablo va a dar un mandato a ellos. Él toma muy en serio este problema. Él les está ordenando en el nombre de Jesús, no en el nombre de lógico, no en el nombre de sentido común, no en el nombre de Pablo. Él está diciendo, oigan, hermanos, en el nombre de Cristo necesitan resolver ese problema. Es algo muy importante. Pero ¿qué es el problema? ¿Qué es el mandato? Que se apartan de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. ¿Por qué? Es porque estas personas eludieron sus responsabilidades de trabajar. Vivieron vidas indisciplinadas, irresponsables, desordenadas, y no mostraron con su vida el amor de Cristo. No siguieron las enseñanzas y las escrituras, específicamente en relación al trabajo. Vidas y personas así son ociosos. Y vivir así, hermanos, es un pecado. Pero es uno de esos pecados que a menudo pasa desapercibido, o que decimos que no es gran cosa, no es tan malo, pero obviamente Pablo lo toma muy en serio. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. La ociosidad es algo muy serio. En versículos 7 al 10, Pablo va a continuar explicando un poco más la enseñanza que enseñaron a los tesalonicenses cuando él estaba con ellos. Versículos 7 al 10. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivíamos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir.
cuando estábamos con ustedes también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pablo les enseñó que trabajar Pablo les enseñó a trabajar no solo con su mandato, no solo con sus palabras, pero también con su ejemplo, con la manera en que él vivía su vida. Pablo fue un gran ejemplo a los tesalonicenses que necesitan trabajar, que trabajar es algo bueno. Esto no fue porque como un apóstol él no tiene el derecho de pedir ayuda. Él sí puede. Él ha dado su vida a Cristo como misionero para la gloria de Dios y para predicar el Evangelio. Y él tenía el derecho de decir: oye, hermanos, necesito un lugar para dormir, necesito un poco de pan, necesito ayuda. Él puede decir eso, pero él no quería hacer eso para dar un buen testimonio y para darles un ejemplo. No solo eso, pero él quiere descartar cualquier acusación falsa de que él estaba predicando por beneficio personal. Eso no es el propósito de Pablo. Pablo puede continuar su trabajo por el Señor y él no necesita la ganancia de los demás. Pablo no quería depender de nadie más. Él no quería depender de los otros hermanos. ¿Pero por qué? ¿Es porque él no sabe cómo recibir? ¿Él tiene un tipo de orgullo o machismo? Claro que no. Él estaba muy agradecido a los que pueden ayudar. ¿Es porque él sentía avergonzado en recibir ayuda? Claro que no, claro que no. Es porque él no quería cargar a nadie más y dar un ejemplo. Pero ¿qué es la enseñanza que Pablo enseñó a los tesalonicenses? Él dijo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Algo muy importante de entender de este mandato, que es duro, es que él está usando la palabra querer. Si alguien no quiere trabajar, tampoco debe comer. No quiere. Si alguien no quiere. Pablo tiene mucho amor por los que no pueden trabajar. Él no está condenado a los que no pueden conseguir un trabajo o los que no pueden trabajar por una circunstancia de salud o lo que sea. Él está diciendo: los que no quieren trabajar, ellos no deben comer. Es un poco duro, pero es muy importante. Pero otra vez, nuestra pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué es importante a trabajar? Pues es parte del plan de Dios. Dios quiere proveer por nuestras necesidades a través de nuestro trabajo. Incluso, hermanos, en el jardín de Edén, antes de pecado, en la perfección, el trabajo fue algo bueno, algo necesario, algo que es parte de la vida. No por la ganancia de dinero, sino por la gloria de Dios. Y no solo eso, pero es parte del carácter de Dios mismo. Dios es muy trabajador. Él siempre está trabajando en el mundo, trabajando en nuestras vidas. Entonces, nosotros también deberíamos seguir su ejemplo y trabajar para la gloria de Dios. Y un versículo que quiero compartir que es muy importante, que habla de trabajo, es en Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24, que dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente,
porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Hermanos, nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Por eso es tan importante escuchar las palabras de Pablo y continuar trabajando si podemos. Versículo 11. Y es que nos hemos enterado de algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y entrometen en lo ajeno. No es solo que ellos no quieren trabajar, pero ellos dicen que son cristianos, pero no viven vidas que glorifican a Dios. Ellos usan su tiempo para entrometerse en las vidas de los demás, y eso no está bien. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13, Pablo también está hablando de gente así, específicamente jovencitas, pero aplica por cualquier persona, aplica por todos nosotros, todos debemos escuchar esas palabras. Además, esas personas aprenden a ser ociosas y a andar de casa a casa, y no solamente se vuelvan ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben. La ociosidad solo es el principio, y por algunos se había convertido en una fuente de pecado en las vidas de la gente. Y eso puede pasar por nosotros también. Y eso probablemente es lo que está pasando en la comunidad de los tesalonicenses. No solo es el trabajo que no hacen, pero también el daño que hicieron en su tiempo libre. Es algo muy importante porque la ociosidad es una fuente de pecado. Si no tomamos en serio este problema, vamos a caer en mucho pecado. Vamos a lastimar nosotros mismos y nuestros hermanos. Pero en versículo 12, Pablo va a ordenar esas personas. Versículo 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Ellos necesitan trabajar. Ellos necesitan seguir el ejemplo de Cristo, de Pablo, de sus hermanos en la fe, con autoridad a través de nuestro Señor Jesús. Pablo les ordenó a estos entremetidos a trabajar, no ser chismosos y dañosos en las vidas de los demás, sino que necesitan proveer por sus propias necesidades. Ellos necesitan comer su propio pan en lugar de esperar los otros cristianos se cubran. Ellos no deben esperar a los demás a darles lo que necesitan. Ellos deben ir y conseguir un trabajo porque están haciendo daño en su comunidad. Ellos necesitan glorificar a Dios con sus vidas, con sus fuerzas, con sus trabajos. Necesitan vivir vidas que ayudan a sus hermanos, no que dependen de sus hermanos. Ellos necesitan avanzar el Evangelio, no distraer del Evangelio. Ellos necesitan apoyar la comunidad, no dañar la comunidad. Ellos no deben cargar el cuerpo de Cristo, y eso es algo que todos nosotros tenemos que tomar en serio y tomar en cuenta. Si nosotros luchamos con eso,
debemos cambiar nuestras vidas. Pero en versículos 13 al 15, Pablo va a dar instrucciones a la comunidad cómo vivir con gente así y cómo ayudarles e interactuar con ellos. Entonces, versículos 13 al 15. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Entonces Pablo va a decir tres cosas muy importantes de hacer y recordar para una comunidad cristiana que tiene ese problema o este problema. Uno, no se cansen de hacer bien. Esto es un ánimo para aquellos que estaban trabajando como deberían. Y eso es un ánimo para nosotros también. No se cansen de hacer bien. Porque, hermanos, hay pocas cosas que son más frustrantes y difíciles a ver otros aprovechar la generosidad cristiana y hacer lo que nosotros sabemos es mal. Pero nunca debemos permitir las acciones y las manipulaciones de algunas personas desanimarnos de hacer lo correcto y lo bueno y glorificar a Dios. Entonces, primero, no se cansen de hacer bien. Dos, señales su ociosidad y no se una a él para avergonzarse. Eso parece un poco fuerte, ¿no? Como avergonzar a este hombre. Es un poco fuerte, pero Pablo tiene un propósito. No es solo para traer vergüenza. Pablo piensa que es posible que aún algunos lo ignoran sus palabras, pero él quiere decir a la comunidad a tomar nota de esas personas, a decir, oye, Alex no quiere escuchar de Pablo, él no quiere hacer lo correcto, no vamos a interactuar con él, no vamos a tratar con él, él no quiere glorificar al Señor. ¿Pero por qué? Es porque él sabe que disociarse con estos obstinados hermanos va a traer algo bueno al final. Ellos van a ver, es para que ellos pueden ser avergonzados y después pueden arrepentirse y que pueden ser restaurados a la comunidad. No es solo vergüenza, pero es la restauración de aquellas personas. Pablo siempre busca la restauración de la comunidad y a veces eso toma medidas duras, pero es siempre en beneficio de la persona y nunca por condenación. Entonces debemos rechazar su manera de vivir para mostrarles que necesitan regresar a la verdad y para restaurarles a la comunidad de Cristo. Y número 3, no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Ahí es. El propósito no es es que ellos no se convierten en enemigos de la iglesia, pero que por amor ellos pueden sentir el peso de sus acciones y buscar perdón de los demás y perdón de Dios. Es para ayudarles a caminar en la manera correcta. Eso es lo que Dios hace a veces con nosotros también. Él nos disciplina no para que seamos enemigos, para que sentimos
o no es para que sentimos condenados, es para ayudarnos a ver nuestro pecado y arrepentirnos y regresar al camino correcto. Es para que nosotros podamos entender mejor el perdón de pecado que hemos recibido a través de Cristo. Es para que podamos glorificar a Dios. Y nosotros también, como iglesia, debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos y hermanas que no están caminando en la manera correcta. Entonces, 1. No dejar de hacer bien. 2. Tomar las medidas necesarias para que nuestros hermanos puedan caminar correctamente y ser restaurados. Y 3. Todo para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, Pablo va a dar sus saludos finales y él va a terminar una vez más con oración por los tesalonicenses. Entonces, versículos 16 al 18. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Primero, Pablo va a orar que ellos pueden tener la paz de Dios en toda circunstancia. Y si recuerdan, los tesalonicenses han estado muy perseguidos y necesitan siempre recordar la paz de Dios, aún en medio de dificultades y aún en medio de opresión. Pero ¿cómo van a encontrar paz en sus vidas? ¿Cómo nosotros podemos encontrar paz en nuestras vidas? Como dice, que el Señor esté con todos ustedes. Es por la presencia de Dios en sus vidas. Es por la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos paz. Quiero leer una citación de Charles Spurgeon para ustedes que muestra la importancia de lo que Pablo está diciendo. Es un poco grande, pero aquí está. Charles Spurgeon. Quiero llamar especial atención a las palabras del apóstol en este pasaje. Él no dice que el Señor de paz envía a su ángel para darte paz. Sería una gran misericordia si lo hiciera, y podríamos estar tan contentos como Jacob estaba en Mahanaim cuando los ángeles de Dios lo encontraron. Tampoco ni siquiera dice que el Señor de paz envía a su ministro para darle paz. Si lo hiciera, podríamos estar tan felices como Abraham cuando Melquisedec lo refrescó con pan y vino. Pero tampoco dice que el Señor de la paz en la mesa de la comunión, o al leer la palabra, o en oración, o en algún otro ejercicio sagrado, te dé paz. En todas esas cosas podríamos estar iguales de renovados, pero Él dice, el Señor de la paz mismo te dé la paz. Como si Él solo en su propia persona pudiera dar paz, y como si su presencia fuera el único medio de dar la paz divina que Él desea. Entonces, Charles Spurgeon, Pablo, ellos están diciendo que vamos a encontrar paz cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando tenemos una relación con Él, ahí es donde encontramos paz. No es en la iglesia, no es en nuestros estudios. Esas cosas sí pueden traer paz, pero más que todo,
Lo más importante es estar en la presencia de Dios. Eso, hermanos, es lo que tenemos que recordar, que la presencia de Dios nos traerá paz. También Pablo quiere mostrarles que él está escribiendo su saludo con su propia mano. Él está tomando el tiempo a escribirles. Es una muestra de su amor por ellos, pero también él quiere darles la confianza de que nadie más está escribiendo, que son las palabras de él. Nadie está engañando a ellos en el nombre de Pablo. Pablo quiere decir todas esas cosas. Y en fin, las últimas palabras de Pablo hablan de la gracia de Dios. Y como todas sus cartas, él siempre va a terminar haciéndonos recordar la gracia de Dios. Es decir, en fin de todo, después de decir todo, lo más importante es recordar la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de este capítulo? ¿Cuáles son nuestras aplicaciones finales? 1. Siempre tenemos que recordar la importancia de la oración. Debemos seguir el ejemplo de Pablo en pedir oración de nuestros hermanos. Y también debemos orar por los demás, no solo por necesidades. Eso también está bien. Pero nosotros debemos orar que otras personas pueden recibir salvación por medio de Dios y que ellos pueden vivir vidas transformadas que glorifican a Dios. 2. Tenemos que recordar lo que Pablo dijo en versículo 13 hasta 15, sobre la sociedad, que dice: y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Hermanos, no dejar de hacer bien. Tomar las medidas necesarias para la restauración de nuestros hermanos, para que ellos puedan caminar correctamente. Todo para la gloria de Dios. Y 3, hermanos, buscar la presencia de Dios, la presencia del mismo Dios de paz, para llenar nuestras vidas con la paz de Dios. Todo para la gracia de Dios, hermanos. Siempre tenemos que recordar la gracia de Dios. Entonces oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, gracias por llenarnos con la verdad. Señor, gracias por darnos confort, ánimo, bendición, convicción, Señor. Gracias por llamar nuestra atención a los problemas en nuestras comunidades. Señor, gracias por la vida de Pablo. Gracias por su ministerio. Señor, gracias que nosotros podemos disfrutar y aprender de él aún años y años y años después. Señor, gracias por enseñarnos la importancia con la oración, Señor. Llénanos con ganas, con el deseo de orar, Señor. Y llénanos ayúdanos siempre a recordar tu gracia en nuestras vidas, Señor. Darnos paz, darnos confort, darnos entendimiento de sus palabras, Señor. Gracias por todo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias por tener
un corazón de restauración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermanos, por conectar. Estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes a leer la palabra juntos, estudiarla, a hablar sobre las cosas importantes en la vida. Espero que tengan una buena semana. Dios les bendiga.